Tú en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiere. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO dedicado a la comunidad, a atender esas situaciones donde seguramente usted requiere la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento le invitamos a que se conecte con nosotros a través de los diferentes canales. En WhatsApp 310-245-8548 nos puede enviar un mensaje de texto, de audio o en video con su inquietud para ser atendido. También nos puede llamar al 648-4820 o a través de Facebook Live, que ya estamos conectados. A todas las personas, si a esta hora usted se está conectando por Facebook Live, pues bueno, comparta nuestra transmisión y así va a tener otras personas la oportunidad de saber lo que estamos hablando acá y posiblemente reciban una solución de una inquietud sobre las temáticas que tocaremos en la tarde de hoy. Agradecer especialmente a toda la gente de radioalternaonline.com, quienes de lunes a viernes retransmiten nuestro programa de 7 a 8 de la mañana. En la tarde de hoy tenemos un consultorio especial sobre pensiones, sobre seguridad social. Todo lo que usted tiene en duda, que se ha venido registrando a través de las diferentes semanas con cada una de las llamadas y los mensajes que infortunadamente no podemos pasar todos por la cantidad y el tiempo tan corto, pues bueno, hoy es la oportunidad para que podamos aprovechar la presencia de nuestro especialista. Ayer nos fue bien, una jornada de votación bastante, digamos que concurrida por parte de todos los santandereanos, hablando puntualmente del departamento de Santander, pero un reflejo que se vio a nivel nacional, un buen ejercicio democrático que se vivió, donde la gente definitivamente decidió salir a las calles a ejercer su derecho al voto. Me gustó muchísimo la participación de la gente y ayer, por supuesto, el Canal TRO haciendo el cubrimiento completo y toda la información que entregamos desde las 7:30 de la mañana hasta la finalización de la jornada, muy a las 8 de la noche. Abogada Marlet Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos semana hoy con un consultorio muy especial después de una muy fructífera y provechosa jornada electoral en la que, como dice John, parece que se reactivó el sentido de la democracia porque pues salieron muchas personas a votar. Así debe ser, ese es nuestro deber, no importa por quién o por qué ideales, pero tenemos que ejercer nuestro derecho. Hoy vamos a tener consultorio especializado, consultorio de pensiones, seguridad social, enfermedades profesionales, calificaciones, en fin, todas esas inquietudes que muchas veces se quedan porque el tiempo pues es muy corto. Estén atentos, estén listos. Vamos a hablar también sobre los BEPS, porque la semana pasada nos cuestionaban acerca de los BEPS y ahora sí, hoy nos van a dilucidar todas estas dudas. Entonces, alisten sus inquietudes, que aquí estamos dispuestos a atenderlas. Así es, está con nosotros nuestro abogado Jorge Luis Quintero, abogado de la casa. Abogado, hoy una hora dedicada precisamente al trabajo social, a atender a todos estos televidentes que de día a día se sintonizan con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para la doctora Marlene, para John y para todos los televidentes. Los escucho contentos en el día de hoy. Sí, la verdad sí, como le manifestaba, se vio un reflejo interesante de lo que fue la democracia y la participación ayer y me gustó. No puedo decir ni que me quemé, no, estoy contento por la democracia a nivel nacional. Muy bueno el ejercicio que se hizo. ¿Usted no estuvo contento? No, por supuesto. Fue y votó. ¿Y cómo vio todo? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Bueno, abogado. Voté a ciegas, pero muy bien. Bueno, abogado, le debo preguntar sobre las diferentes situaciones que nos han venido hablando y una de ellas está relacionado con los BEPS. Hace la semana anterior recibíamos el comentario de un televidente donde la opción que él tenía era optar por las BEPS, pues nunca había hecho el ejercicio de hacer su pago o sus aportes a la seguridad social, en este caso al tema de pensión, pero manifestaba que esto era un tumbe,
que esto definitivamente no servía para la gente que estaba en este proceso, que para qué la ofrecían si no era una herramienta que verdaderamente terminaba siendo útil. Yo le pregunto, y para que contextualicemos un poco a los televidentes, ¿cómo funcionan los BEPS? ¿Cómo se pueden presupuestar? ¿Y qué puede esperar una persona a partir de tomar esta herramienta? Bueno, esto tiene un antecedente y hay que encontrarlo en el Acto Legislativo 001 del 2005. El Acto Legislativo 001 de 2005 habló de reconocimientos periódicos inferiores a salario mínimo. Recordemos que en Colombia el reconocimiento de una prestación económica antes de esta reforma, en cuanto a pensiones se refería, no podían ser inferiores al salario mínimo. Ya en desarrollo del Acto Legislativo 001 del 2005, que por supuesto vino a modificar el artículo 48 de la Ley Fundamental del 91, encontramos el desarrollo que trajo la Ley 1955. Recordemos el famoso artículo 117, donde se hablaba que si en el término de 10 días la persona no hacía ninguna manifestación, se entendía entonces que optaba por el sistema de los BEPS, de los beneficios económicos periódicos. ¿Y qué encontramos finalmente en el artículo 198, si estoy bien, 197, 198 de la 1955? Hay varias situaciones a revisar. La primera, hablamos ya de un sistema de BEPS. Se habla de este reconocimiento cuando a la persona le corresponda el pago de una indemnización sustitutiva o la devolución de un saldo. Es decir, desde mi interpretación, viene a abarcar a la persona que se encuentre afiliada en uno de los dos sistemas, porque recordemos que cuando la persona no tiene derecho a una prestación económica, a una pensión de vejez, porque aquí la regulación es específicamente respecto a aquellas personas que no tengan derecho a pensión de vejez, si la persona se encuentra en el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, en desarrollo del artículo 37, la persona tiene derecho a la indemnización sustitutiva. Si se encuentra en el régimen de ahorro individual, la persona tiene derecho a la devolución del saldo de su cuenta de ahorro individual. Entonces, dependiendo del sistema, en el régimen en que la persona se encuentre, si en el término de 6 meses no hace ninguna manifestación, dice la disposición, si no hace ninguna manifestación respecto al acto administrativo o documento, acto administrativo si proviene de Colpensiones, documento si estamos hablando de alguna de las administradoras del fondo de pensiones. Se entiende entonces que la persona opta por el sistema de BEPS, es decir, va a estar de acuerdo en que le hagan pagos y entregas periódicas. Ahora, a pesar de que se amplió el término a 6 meses, siempre sostuve la postura de por qué no entender lo contrario, que si la persona no hacía ninguna manifestación, lo que debería entenderse era que quería recibir su dinero y no, como quedó dispuesto, que ese silencio de la persona se traduce a que está de acuerdo en que se le pague a través del sistema de BEPS pagos económicos periódicos. Abogado. Aunado, disculpe, doctora Marlene, para terminar, dice la disposición también, se requiere de una asesoría previa. Si no hay una asesoría por parte del régimen de prima media con prestación definida a cargo de Colpensiones, no hay una asesoría. En este sentido, yo interpretaría que no sería válida, no sería eficaz esta entrega o este tratamiento, así se superen los 6 meses. Abogado, es que la persona que nos llamaba nos decía que nunca había cotizado al sistema y que le habían dicho que ahorrara durante unos años y que después le iban a dar una prestación económica. Él había ahorrado durante unos años y había ahorrado algo así como 4 millones y ahora se los iban a devolver de a 40.000 pesos mensuales. Entonces me genera la inquietud si, como usted dice, es para las personas que tienen, digamos, ganada la indemnización sustitutiva o tienen derecho a la devolución de sus aportes, o para personas que nunca han cotizado, ahorran en BEPS y después les dan una prestación. Es que eso es otra, claro. Yo estaba refiriéndome respecto a cuando la persona tiene derecho a una prestación económica
indemnización sustitutiva, evolución del saldo, y opta por este sistema. Ajá. Cuando ya estamos hablando de aquellas personas que pueden cotizar o aportar de acuerdo a su capacidad económica, pues esa es otra situación. Claro, cuando le permiten a la persona que haga cotizaciones de acuerdo a su capacidad económica, también hay una figura en este sentido. Pero me estaba refiriendo, era en sentido estricto, a aquel momento donde la persona opta por reclamar. Cuando la persona llega a la edad mínima para pensionarse por vejez, no logra consolidar los requisitos y pretende que se le entregue el dinero. Nuestro televidente decía que lo habían engañado, que los BEPS eran un engaño. Y el tema de él era ese, él nunca había cotizado. Y entonces le dijeron que cotizando unos años, ahorrando unos años, iba a obtener una prestación económica. Sí, inferior al salario mínimo, porque es que revises el acto legislativo 001 de 2005. Desde que se empieza a hablar en esta reforma constitucional que sería válido hacer reconocimientos periódicos, reconocimientos económicos periódicos inferiores a un salario mínimo, se estaba allanando el camino para llegar a estas figuras, que realmente yo no comparto esta figura porque es paradójico que un sistema donde se habla de ampliar la cobertura en un momento determinado, en un sistema donde se habla de formalización, ¿cómo es que se establecen figuras contrarias donde se le dice a la persona que entonces puede cotizar y aportar menos? Cuando una de las situaciones que yo encuentro en el país, y es mi interpretación, es la falta de previsión y la falta de cultura de los ciudadanos. O sea, estas figuras lo que hacen es incentivar a la persona para que la persona no sea responsable en un momento de su vida que lo puede hacer, y en aquellas edades donde ya la persona no puede trabajar por sus condiciones de salud, donde el mismo mercado laboral no la emplea, pues tiene que salir alguien a brindar unos subsidios, alguna cobertura, y a través de esta figura, para no descapitalizarse el sistema, pues van a entregar en estos pagos mínimos. Porque Abogado, imagínense una persona que tenga derecho a una indemnización de 10, 12, 15. Miremos una devolución de saldo con cálculo de bono pensional, donde sean 50 millones de pesos, 30 millones de pesos. Por regla general, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, cuando hay devolución al saldo y se tiene derecho al bono pensional, el reconocimiento es más representativo. Luego, la posibilidad de que el Estado lo entregue en módicas cuotas mensuales, pues va a permitir que el Estado tenga más fluidez, pero que el ciudadano, desde mi interpretación, en algunas situaciones se ve afectado. Una pregunta ya para terminar con el tema de los BEPS. Cuando yo decido, no he cotizado y decido acogerme al tema de los BEPS, ¿el Estado me da algún auxilio o es solamente mi aporte el que posteriormente me van a devolver? Hay un auxilio. Por cada peso que usted ahorre se apoya también en una parte. Pero insisto, esto es una figura. Yo no comparto esta figura. Ajá. O sea, este modelo está mal planteado. O sea, yo he insistido, el Estado pretende resolver algunas situaciones, por ejemplo, en Colpensiones, y hay que decirlo abierto. ¿Por qué los que dirigen Colpensiones, todo ese dinero que pierden en intereses, todo ese dinero que pagan en representación judicial, en situaciones donde las personas realmente tienen derecho a que una prestación económica les sea reconocida? Porque es que si quiere hágase el ejercicio y mire cuántas condenas recibe Colpensiones en el país por negar el reconocimiento de prestaciones que son evidentes, aunado al reconocimiento de intereses y aunado a otras circunstancias. Se dice que es que las pensiones altas, hablando en un valor representativo superior a 1 o 2 salarios mínimos, o las de 10 o más, que son las que le causan al sistema esta dificultad por estar subsidiadas y demás, pero yo no comparto esa teoría. Aquellas personas que han cotizado durante toda su vida, personas que tienen 30, 40 años de cotizaciones, también representativas, construyeron su capital para que ya con la administración de esos recursos se les garantice una prestación económica. Que era lo que manifestábamos, abogada, con respecto a, pues si no lo hizo en el momento
en que tenía que hacerlo, de hacer la cotización, de hacer los aportes. Bueno, puede que no haya alcanzado de pronto al monto correspondiente a las 1.300 semanas, pero ha ahorrado algo para que luego posteriormente se lo dividan de alguna forma, pues no puede pretender después que en 2 o en 3 años de hacer un ahorro le vaya a llegar un salario mínimo por el resto de sus días. Exacto. Que es básicamente lo que nos manifestaban y donde se percibe el tema de que hay una mala práctica con los BEPS, pero no es que haya una mala práctica, es que pues no puede hacer o no puede recuperar lo que usted no invirtió en el transcurso de su vida. Exactamente. Bien de su importante. vida laboral. Así es. Vamos a atender, a iniciar con las llamadas que tenemos al señor Fernando en este momento en línea. Don Fernando, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias, don Fernando. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? John, muy buenas tardes al doctor Gómez y a la doctora Murcia también. Gracias, don Fernando. ¿Cuál es su pregunta en la tarde de hoy? Soy un asiduo televidente de ustedes de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Ah, qué bueno. Mi pregunta es para el doctor Gómez. Soy pensionado por invalidez como docente desde hace más de 10 años. Si en la calificación periódica para la invalidez se me calificara con el menos del 50%, teniendo hoy 65 años, ¿qué pasaría con mi pensión? Y segundo, si ya como tengo 65 años, pudiera pasarme a pensión de otra manera, por decir algo, a la vejez. Esas son mis 2 preguntas. Les agradezco mucho su amor. Fernando, ¿usted era docente público? Docente, sí, señor. Sí, ¿Del sector público? Sector público, sí, señor. Ok. Don Fernando, muchísimas gracias por conectarse día a día con nosotros. Le recordamos, siempre puede enviar sus mensajes, nos puede hacer sus llamadas, puede seguirnos a través de Facebook, pues para seguir atendiendo sus inquietudes, al igual que todos nuestros televidentes. ¿Qué le decimos, abogado, al señor Fernando frente a este planteamiento? Bueno, en el Sistema Integral de Seguridad Social, en el Sistema General de Pensiones, cuando la persona llega a la edad mínima para pensionarse por vejez, mujeres 57 años, hombres 62 años, les ha sido reconocida una pensión de invalidez, ya no hay lugar a que se hagan estas revisiones. Ya la pensión queda en firme y pues así la persona se le haya venido haciendo una revisión periódica, ya no hay que efectuarla. Considero que en tratándose de los docentes del sector público tienen un tratamiento diferente, unas regulaciones especiales. Sin embargo, el Consejo de Estado ha enseñado que un régimen exceptuado no puede ser más gravoso que el régimen general. Desde mi interpretación, una persona que supere la edad mínima para pensión de vejez, este Estado debe quedarle definitivo y no ser revisado. Ahora, en gracia de discusión que fuera revisado, que días leía una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, hay lugar entonces a que la persona en un momento determinado haga contabilizar el tiempo mientras que le fue reconocida la pensión y el momento en el cual pierde la prestación económica porque se disminuya ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Porque vamos a plantear una persona pensionada desde los 38 años y a los 60 años le revisan y le dicen usted ya no es inválido. Entonces, ¿qué pasó con estos 21 años? Lo va a perder la persona. En esta sentencia que revisaba, la sala, desde mi interpretación, mostraba que existe la posibilidad de pedir entonces que ese tiempo durante el cual la persona duró pensionada por invalidez sea reconocido y sea acreditado para el Sistema General de Pensiones en el caso de que pierda la prestación económica por disminución de porcentaje. Es decir, Fernando, para mí, a una edad de los 65 años ya debe estar en firme esta pensión y no hay lugar a hacer revisiones. Abogado, pero esto no está establecido. O sea, no está establecido que cuando yo tenga una pensión de invalidez y llegue a mi edad de pensión de vejez, ¿no me pueden revisar más? No está establecido. ¿No está establecido? Han sido interpretaciones, insisto, por llegar la persona pues ya a las edades mínimas, o sea, la pensión debe ya mantenerse. Ajá. Y antes la revisión de los docentes se hacía cada año. Con la nueva reglamentación, pues esto ya se hace cada 3 años, pero desde mi interpretación el tratamiento debe ser similar a los del Sistema Integral de Seguridad Social, los del Sistema General de Pensiones. Ajá.
Muy bien, vamos a atender otra llamada. Está con nosotros Mary. Mary, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud, Mary? Mire, señor, lo que pasa es que yo tengo 57 años cumplidos Sí, y tengo 1.100 semanas cotizadas. sí. Escúchenos por el teléfono, Mary. ¿Aló? Le escuchamos, Mary. Sí, tengo 57 años cumplidos Y 1.100 semanas. y 1.100 semanas. Entonces mi pregunta es, ¿tengo ahorita ya derecho a una pensión o todavía no? 1.100 semanas, 57 años. Gracias, Mary. ¿Le faltan todavía 4 años? 4 años, sí, 200 semanas. Tiene 4 la años. edad, Le falta. pero no Tiene la tiene edad, las pero le semanas, falta todavía sí. las semanas. ¿Qué le decimos, abogado? ¿Qué No, espere? por regla general son 1.300 semanas, salvo que se tratara de una pensión anticipada de vejez, cuya edad para las mujeres sería 55 años, 1.000 semanas, y contar con una deficiencia del 25%. Es decir, cuando una persona tiene menguada su capacidad física y ha superado estos dos requisitos, puede revisar la posibilidad de que le sea reconocida una pensión anticipada. Por el contrario, si no hay una condición de salud que permita acreditar un 25%, la única alternativa son las 1.300 semanas. O sea, en este caso le faltarían 4 años. O sea, ¿usted le recomienda que espere, cotice estos 4 años? Sí, está muy cerca, claro, continuar cotizando. Bueno, vamos a atender ahora inquietudes que nos llegan a través de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente. Quisiera saber, abogado, si es cierto que la cónyuge del pensionado recibe un subsidio o no. Muchísimas gracias. Recibía, lamentablemente, este beneficio lo acabó la Corte a principios estamos en el 2019, ¿no? Sí, señor. A principios de este año. Una sentencia de las que denominamos una sentencia política o de corte económico. Yo he interpretado que la Corte Constitucional tiene fallos jurídicos, fallos económicos y fallos políticos. Este corresponde a un fallo político y a un fallo económico para favorecer pues, los intereses de Colpensiones. Se dijo en la sentencia, en la SU 442, que se había presentado una derogatoria orgánica y que ya no hay lugar a estos incrementos, lamentablemente. O sea, a partir de marzo ya no hay opción. Esto era un incremento para aquellas personas pensionadas en aplicación de régimen de transición y que se les aplicaba el acuerdo 049, no era para todos los pensionados. Y por supuesto para aquellas personas que habían sido pensionadas por invalidez en aplicación de los acuerdos que regulaban el Sistema General de Riesgos Profesionales o Riesgos Laborales cuando estaba a cargo el Instituto de los Seguros Sociales. Es decir, a partir de 1994 hasta febrero del año 2019, por regla general, se aplicó en su mayoría a pensionados, valga el juego de palabras, en aplicación del decreto 758. Porque recordemos que cuando la persona se pensiona en aplicación del régimen de transición, se le pueden aplicar varias normas. Este beneficio solo lo permitía el decreto 758. Muy bien, abogado, recibamos una llamada antes de ir a la pausa. Está con nosotros la señora Graciela. Graciela, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me les va? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Muy agradecidos, primero que todo, con su programa, que nos ha hecho abrir los ojos de muchas cosas que nosotros no sabíamos de pensión. Muy agradecidos, de verdad. Bueno, qué bueno que cumple el propósito. Cuéntenos, doña Graciela. Doctor, lo que pasa es que mi esposo lo tengo yo asegurado, Sí. pero yo quiero que él se independice pagando pensión y salud. Él tiene 51 años. Sí. Entonces, no sé, el doctor Quintero, que me aconseje si mi esposo se mete a Colpensiones, pues yo sé que ya nos alcanza a pensionar, ¿cierto? Entonces, no sé si él me asesore bien para que él se meta a algún otro fondo o qué debe hacer. ¿Qué hace su esposo, Graciela? Es independiente, doctor. Independiente. Sí, Ok. él es independiente y yo también. Yo más o menos, yo ya me pensiono dentro de poco, pero él es independiente. Entonces, no sé qué consejo me daría el doctor. Doña Graciela, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo le voy a pedir un favor, quédese con nosotros. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Al regreso, el doctor Jorge Luis Quintero le dará la respuesta y la recomendación a esto que usted nos está pidiendo aquí en Actúe en Derecho.
Continuamos en Actúa en Derecho. Vamos a darle respuesta, abogado, a la señora Graciela, que estaba con nosotros antes de la pausa. ¿Qué le decimos como solución frente a su inquietud? Graciela, mi interpretación es que se afilie a Colpensiones. Ahora, el decir que no alcanza a pensionarse, pues es algo que no conocemos, insisto. No sabemos cuál va a ser la expectativa de vida. Luego, considero que le conviene más afiliarse a Colpensiones y mirar dentro de unos años, cuando lleve varias semanas, a ver qué coberturas en subsidios se tendrán en ese momento. Me estaban preguntando a propósito de eso, abogado, si quien está apoyado, como en el caso de doña Graciela, o sea que el beneficiario es el esposo, ¿se cuentan o no se cuentan semanas para el sistema de salud de esa persona? Del sistema de pensión. De pensión no, porque él no está cotizando a pensión. Es cotizante activo. No. Y como acabaron la figura del cotizante 43, ¿Que era cuál, abogado? Acláremela. Pagar solo a pensión. Pero eran personas que se entonces sí estaba ese apoyaban tema. y la persona podía pagar a pensión, claro. Pero a partir de una reforma de Santos ya no Sí, fue eso fue posible hace rato. continuar. Sí, hace como unos 3 años la acabaron. Ajá, sí. Pero Entonces, abogado, ayer precisamente o antier me decía una persona que maneja taxi que él paga solo salud y ARL a través de una cooperativa. ¿Y la ¿Esto pensión? sí es legal? Para mí no es legal porque en este sentido se ha venido insistiendo para que ¿No los paga taxistas pensión? coticen completo. Y Pero ahí eso- pues se amparan varias empresas. ¿Y eso? Realmente es más importante es que observemos esa Pero ¿y situación. quién vigila esas cooperativas, abogado? Porque es que usted ve los mensajes en los postas de la luz, por ejemplo, Pague por la solo carrera salud, 27, sí. pague solamente salud y ARL y no pague pensión. Sí. ¿A ellos quién los vigila entonces si esto es ilegal? Lo que tiene que ver con afiliaciones y demás, el Ministerio del Trabajo, porque las cooperativas no pueden servir para reclutar personas y hacer pagos al Sistema Integral de Seguridad Social. Pero lo están haciendo, Sí, abogado. claro, pero lamentablemente las instituciones no funcionan. La persona por necesidad hace este trámite para recibir un trabajo, como nos dice el señor productor, y termina siendo pues él mismo víctima de este tipo de prácticas, porque eso no le conviene a él. No le conviene, claro, pero aquí es donde hay que insistir, hay que crear cultura para que la persona pague también pensión. Porque ¿Qué? aquella persona que no paga sino salud y riesgos, van pasando los años, ya no puede trabajar, en un momento determinado va a requerir de un apoyo económico. ¿Y a quién le va a corresponder entonces hacerlo? En principio a su familia. Sí. Y si no es la familia, entonces va a ser el Estado. Cuando la persona tuvo la posibilidad de cotizar en aquellos casos donde la persona pues realmente lo tiene. Hay otros casos donde realmente a la persona pues no le alcanzan los ingresos y pues aquí será válido esta situación de que no haya cotización, pero en otros casos sí me parece que es falta de cultura. Es falta de cultura porque las personas creen que es un gasto. Exacto. Y cotizar a pensión no es un gasto, es una inversión, es un seguro, es una protección para cuando más la necesitemos adelante, cuando los años pasen, que realmente se va a necesitar tener algo que nos llegue. Yo escuchaba en uno de los grupos, de tantos grupos en los que uno está suscrito a WhatsApp, que veían el programa de Actúa en Derecho y hacían un comentario al respecto y decía, mira, ya están diciendo que eso sí se puede pensionar, pero eso es pura carreta, el gobierno XYZ hundió y ahorita no sé qué. Entonces se genera una gran especulación sobre la temática sin tener conocimientos de fondo, pero el mensaje, abogado, es la gente sí se puede pensionar Claro, la en gente este se puede momento pensionar. y hay que hacerlo desde el mismo instante o hay que apostarle a esto desde el mismo instante en que usted empieza con el primer trabajo. No, y tantos casos que se conocen, por ejemplo, de personas que con enfermedades son declarados inválidos y que por estar pensando que no van a llegar a pensionarse, son declarados inválidos, no van a llegar a pensionarse, tampoco pueden trabajar y no van a tener prestación económica a favor. Entonces, es cotizar porque la contingencia de la invalidez se puede presentar en cualquier momento. Ahora, cuando la persona dice que no puede pensionarse, no, pues claro, tendrá que cotizar los 25 años y medio. Sí. Pero el tiempo va pasando. ¿Qué días? Revisaba un caso de una persona. Ahora, aquí discúlpeme el paréntesis, hay una resolución del 2018, se me escapa en este momento el número, cuando la persona apareció afiliada en un momento determinado en pensión, tiene que continuar cotizando. ¿Qué has conocido un caso de una persona de 95 años
y le correspondía seguir cotizando a pensiones si tenía capacidad de pago, porque puede presentarse la prestación en cualquier momento. Si la persona supera cierta edad y nunca apareció afiliado a pensiones, no tiene la obligación de cotizar a pensiones. Sin embargo, desde mi interpretación, no tiene prohibido cotizar, porque es una situación diferente que usted no esté obligado a que se le venga a prohibir. En Colombia no se puede prohibir porque el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable. Luego, si una persona de 78 años demuestra que tiene capacidad económica y quiere afiliarse al sistema, le corresponde que lo reciban. Muy bien, vamos a atender otra llamada telefónica. Está con nosotros Mireya. Mireya, ¿cómo le va? Buena tarde. Hola, Mireya. Aló. ¿Cómo le va? Aló, buenas tardes. Maritza. Maritza. Yo tenía en mente que era Maritza, me dijeron que era Mireya, pero bueno, Maritza. ¿Cómo le va, Maritza? Buenas tardes. Muy buenas tardes al doctor y a todas las personas que hacen parte de la mesa esta tarde. Bueno, mi pregunta es la siguiente para el doctor. Yo tengo 62 años. Aquí a mi mano tengo una certificación donde consta que estoy afiliado desde el 1 de enero de 1987 al régimen de prima media con prestación definida RPM. Resulta que hace un año y medio, casi los dos, me citaron a Colpensiones a una reunión porque ya estaba próxima a pensionarme. Efectivamente, hace un año, el 23 de octubre, hice la consulta donde me faltaba para pensionarme 1.29 años, ¿sí? 1 año, punto 29 para pensionarme. A este momento, en vista pues que no he tenido ninguna otra notificación, hice una consulta exactamente en octubre y aparece sorpresivamente que me hace falta 5.99 años para pensionarme. Por supuesto hice la reclamación correspondiente, 2 reclamaciones he hecho al respecto, porque a partir del 94 hacia atrás no me aparece en este momento toda esa cotización, la cotización correspondiente a todos esos años, a todas esas semanas. La preocupación grande que tengo en este momento es la siguiente. En esa consulta, la persona que me atendió, o yo le hago la pregunta de que qué pasa si me paso del tiempo y yo he seguido pagando religiosamente mis mensualidades, ¿sí? Yo pago independiente. Entonces, ella me dice que no, que me hacen un retroactivo, pero que lo que yo me pase de ahí no me lo reconocen, y entonces esa es una preocupación grande que tengo en este momento. Bueno, doña Maritza, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Le tiene una pregunta a Maritza, abogado? No, así está. Bueno, Está bien. Maritza está con esa inquietud, abogado, pues ella me causa inquietud lo que manifiesta que le faltaba 1 punto algo de semanas y ahora le aparecen 5.1. ¿Esa primera situación se puede esclarecer fácilmente? Claro, con la historia laboral que tiene Maritza, donde le reportaron que solo le faltaba 1 año y, ¿qué? 4 meses, dice que 1.29, digamos 16 meses, con esa con esa historia laboral, puede pedir la corrección de su historia laboral y no continuar cotizando, o bueno, Maritza, continuar cotizando sí. Sin embargo, cuando cumpla ese año punto 29, reclamar la pensión para que genere retroactivo. Recordemos que si la persona sigue cotizando y no presenta la reclamación, no va a generar retroactivo de su pensión. Es fundamental que se haga la reclamación para que se entienda que a partir de ese momento la persona ya tiene interés de que le sea reconocida la prestación económica y empezar a solicitar entonces la corrección, porque lamentablemente no nos explicamos cómo le entregan una historia hace un tiempo, aparecen las semanas y ahora en otro documento no aparecen. Y lo de cotizar semanas de más, esto no hay devolución de absolutamente nada, ¿no? En este caso no tendría sentido, porque sin haber llegado a andar, pero si ella está cotizando sobre el mínimo, y las últimas cotizaciones van a ser fueron sobre el mínimo, no va a tener ninguna incidencia un número mayor de semanas respecto a las mínimas, porque la prestación económica va a terminar siendo de un salario mínimo.
Bueno, perfecto. Abogado, vamos a saludar a la gente que tenemos, a los amigos de Facebook que están con nosotros. Está Lida Mireya Gamboa, está Blanca Casanova, está Nieve Ocampo, Ángela Fernanda, y tienen inquietudes que quiero transmitirle. Blanca Casanova Ortiz nos dice lo siguiente. Voy a leerle dos, abogado, para que contestemos dos de estas. Buenas tardes, yo he pagado 5 años y por cuestiones económicas me retiré. ¿Ahí qué tengo que hacer? Muchas gracias, es la primera. Y Nieve Ocampo nos dice, felicitaciones por el programa. Por favor, en el proyecto de reforma pensional tiene lo del bono pensional para mujeres, que lo podamos pedir a los 57 años y no a los 60. Muchísimas gracias, abogado. En el primer caso, pues continuar cotizando cuando se vuelva a emplear. Porque recordemos que si la mujer no llega a los 57 años, el hombre a los 62, no hay lugar a que reclame la indemnización sustitutiva o la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual. Porque, insisto, imaginémonos que una persona a los 28 años se quede sin empleo, entonces iría a reclamar sus recursos, así cada 2 o 3 años que trabajara, sí, y cuando llegara a los 62 no tendría ninguna densidad de semanas. Respecto a la segunda pregunta, cuando se reclama la devolución del saldo, hay lugar a que se entregue el equivalente al bono pensional. El bono pensional se redime a los 60 años en el caso de las mujeres cuando estamos hablando para el reconocimiento de una pensión. Pero cuando hay devolución de saldo, tiene que haber entrega del valor del bono y no puede argumentarse que le entregan solo el saldo de la cuenta de ahorro individual relacionado con el capital y los rendimientos y que lo del bono pensional hay que esperar. No, la Corte Constitucional sacó una sentencia, y no una sentencia de ahora, porque la Corte ya trae una doctrina en este sentido, donde precisamente le ordenó a un fondo que le entregara a una ciudadana el equivalente también al bono pensional sin someterla a esperar hasta los 60 años. Sí, porque lo están haciendo, abogado. Sí, lo están haciendo, Aquí claro. hemos tenido llamadas de personas que les devuelven lo que tengan ahorrado, Sí. pero si tienen bono, les dicen no, espere hasta los 60. Y es Sí. una Eso lo están interpretación que no haciendo. corresponde, porque si miramos las disposiciones, se me escapan en este momento los artículos, ahí dice que cuando la persona no reúne requisitos para pensión de vejez, opta por reclamar el saldo, puede redimirse el bono y tiene derecho a que le entreguen todo su dinero. Capital, rendimientos y equivalente a bono pensional. A bono pensional. Bueno, sigamos escuchando a las personas que se comunican con nosotros. Está Cecilia. Cecilia, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes nuevamente con ustedes. Bueno, Cecilia, ¿cuál es su pregunta? Gracias. Es que yo estoy viendo acá, alguien hace un momentico preguntó Sí. sobre el subsidio para el cónyuge. Sí. El doctor dice que en febrero del 2010 y febrero o marzo del 2019 hubo el fallo para que el cónyuge no tuviera el subsidio y yo me pensioné en enero del 2019, o sea, yo tengo derecho al subsidio de mi esposo o no. Listo, doña Cecilia, muchísimas gracias. ¿Tiene o no tiene, abogado? Es que eso depende. Tenía derecho en enero, pero como Colpensiones no lo reconocía, era necesario ir a un proceso. Cuando ya se llega al proceso, ya es en vigencia de esta sentencia y lo van a negar porque ya hay un precedente de la Corte Constitucional que es de obligatorio cumplimiento y no va a haber lugar a este reconocimiento. No hablamos de que el derecho con el cumplimiento de los requisitos ya está ahí. Si Colpensiones lo reconociera, fabuloso, pero Colpensiones hace 19 años, que hace 25 años, dejó de reconocerlo y todo esto lo sometió a procesos. Entonces, ella cumplió requisitos en enero. Ahora, ella cumplió requisitos en enero, pero no creo que con régimen de transición. Ya tuvo que ser con Ley 797 y esta disposición no tiene derecho al reconocimiento de incrementos. Itero, era para pensionados beneficiarios del régimen de transición que se les aplicó el decreto 758 del 90. Muy bien, abogado, tenemos una inquietud que nos envían a través de WhatsApp, dice lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Berrío desde San José de Cúcuta. Mi pregunta es la siguiente. Tuve un accidente laboral el día 20 de septiembre de 2017 trabajando por prestación de servicios. Mi ARL me impactó hasta el 22 de diciembre del año anterior. He tenido varias citas de control
a las cuales he explicado mi situación. El profesional me dice que no me puede dar más incapacidades porque estoy en periodo de calificación. Igualmente, me enviaron a la clínica del dolor debido a mi situación, pero tampoco me dieron incapacidad. Coloqué una tutela a la ARL explicando mi situación y lo que me contestaron es que debía esperar una comisión o una brigada de psiquiatría para la ciudad de Cúcuta y una cita con el médico laboral. Todo esto lo realicé ya y envié mediante derecho de petición todos los documentos. En la cita con medicina laboral, la profesional dictaminó incapacidad desde el 10 de octubre hasta el 11 de noviembre del presente año. Una de las preguntas es, ¿qué o cómo puedo solicitar las incapacidades desde el 22 de diciembre del año anterior hasta el 10 de octubre del presente año, ya que ningún profesional tratante me las expidió? Y la otra es cuánto tiempo debo esperar para mi calificación, ya que desde la última cita donde me dieron de alta por fisiatría me enviaron a calificación. Muchas gracias por su atención. El señor Nelson Berrío desde San José de Cúcuta. Bueno, de mi interpretación, esas incapacidades que no le fueron otorgadas de diciembre hasta octubre de este año ya no es posible que las consiga. Recordemos que el propósito de la incapacidad es que la persona realmente se pueda recuperar. Se busca que la persona realmente se pueda recuperar y en algunas situaciones he interpretado que las entidades del Sistema General de Riesgos Laborales, con el propósito de no pagar, logran permear a sus médicos tratantes para que no entreguen las incapacidades. Aquí ya en algunos casos pues será una cuestión de ética entre ese médico tratante que no da la incapacidad por rendir tributo a su empleador, sí, porque así hay que decirlo, o sea, no lo entregan porque las administradoras de riesgos laborales son del régimen privado y las administradoras de riesgos laborales le dan un tratamiento a la seguridad social como si estuvieran hablando de inmuebles o de vehículos. Ellos hablan de objeciones y el manejo es netamente de seguros privados cuando aquí ese principio no opera. Ahora, si ya tenía el concepto de rehabilitación, todos los requisitos, el médico tratante dio el concepto de mejoría máxima, si transcurridos 30 días la entidad no califica en primera oportunidad, puede acudir directamente a la Junta Regional correspondiente. Artículos 29 y siguientes del decreto 1352 de 2013. Bueno, y cuando estoy en ese tema y estoy solicitando las incapacidades y no me han dado concepto, ¿puedo recurrir a una tutela? Sí, una tutela, claro, es que aquí ha dejado pasar tiempo. Ahora, el hecho de que una persona esté en procedimiento de calificación, esto para nada lo va a alentar. Y además le van a quitar su mínimo vital. Exactamente. Entonces tiene derecho, puede hacer una tutela. Claro, pero aquí es importante, doctora, que el afiliado, la persona sea más acuciosa. Porque es que la persona va a los 15 días, le dicen que no, sigue yendo un mes, vuelve a los 2 meses y espera. O sea, toca acosar al sistema. Claro, y interpone una acción de tutela. Si él interpone una tutela, le va a decir el juez, oiga, pero usted cómo sobrevivió. Ya perdió el principio de inmediatez. Porque es que la tutela es para evitar un perjuicio irremediable. Y cuando la persona no acude a la acción de tutela, lo que se interpreta es que ella fue capaz de soportar ese perjuicio que se le estaba generando. Abogado, y en cuanto al tema de la calificación, el tiempo de la espera después de la última calificación, ¿eso lo puede, cuánto tiempo se tiene que dar para que eso vuelva a pasar, para que le vuelvan a hacer esta recalificación? Para la revisión, 1 año. 1 año. Lo que pasa es que aquí en el caso del televidente, él todavía no ha sido calificado por primera vez. O sea, entonces, él, si ya cumplió todos los requisitos y pasan 30 días y la entidad no lo califica, él puede acudir directamente a la Junta Regional. Él está esperando en la calificación, exacto, que no se le han dado todavía. Sí. Y otra situación que se puede presentar, cuando la persona es calificada en primera oportunidad, entonces luego la entidad también le dice, ahora no le sigo pagando incapacidades porque también ya fue calificado en primera oportunidad, como si el dictamen restableciera la condición de salud de la persona. Sí. Y eso no es cierto. Hasta la Corte Suprema tiene su criterio unificado con la Corte Constitucional y esté la persona calificada o no calificada con concepto de recuperación favorable o no favorable, hay lugar al pago de las incapacidades. Claro. Bueno, vamos a atender a otro televidente que está en línea. Está con nosotros el señor Fabián. Fabián, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Fabián, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, tengo 2 preguntas. ¿Cuáles son?
Bueno, la primera es que mi papá se encuentra asustado porque por ahí escuchó cuando estaban haciendo el plan de desarrollo, el plan de desarrollo nacional, plan nacional de desarrollo, entonces que la persona que no alcanzaba a cumplir no alcanzaba a tener las semanas y tenía la edad, perdía la pensión o lo pasaban a los BEDS. Él cumplió hace una semana 62 años y tiene 1.210 semanas cotizadas. Y por aparte nosotros estamos solicitando, pues le solicitamos al fondo de archivo de las fuerzas militares el bono pensional de las fuerzas militares que él prestó servicio. La pregunta es, ¿la pensión se va a perder y cuánto tiempo tiene porque ellos nos respondieron que iban a girar los recursos a Colpensiones hace 2 meses y más o menos cuánto tiempo se demora eso para que aparezca ahí en el sistema? Gracias. Bueno, don Fabián, muchísimas gracias por su inquietud. Espérenos un momento frente a su televisor. Hacemos una pequeña pausa al regreso. El doctor Jorge Luis Quintero con toda la respuesta. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Actúe en Derecho. Abogado, ¿qué le decimos al señor Fabián con respecto a esto que se está especulando? Porque su señor padre está muy preocupado porque posiblemente los BEPS se encarguen de las 90 semanas entonces que le quedan. ¿Será que sí puede pensionarse o no? ¿Qué le recomendamos? Mi interpretación para Fabián y para todos los televidentes es que no. O sea, mientras que la persona continúe cotizando y no haga reclamación, en este sentido no hay lugar al reconocimiento de BEPS. Él tiene derechos a la pensión. Ahora, si ya tiene acreditado lo de este tiempo de servicio militar, recordemos que con el nuevo sistema CETIL hay que pasar una petición a Colpensiones para que Colpensiones solicite al Ministerio de Defensa la certificación, se suban estos tiempos en el formato único electrónico y se puedan acreditar, imagino si son 2 años, las 100 semanas para que de esta manera el papá de Fabián pueda completar. Ahora, de igual manera también podría solicitar el reconocimiento de la pensión pretendiendo más adelante el pago del retroactivo. O sea, recordemos que ahora las entidades tienen que, entre ellas, hacer la verificación de los tiempos públicos que el solicitante les demuestre tiene a su favor. Y a través de estos certificados electrónicos, cargar la información. Muy bien, perfecto. Vamos a recibir una última llamada. La señora Elsa se encuentra en línea. Doña Elsa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, doctor. Agradeciéndole mucho por este programa, porque es la información para nosotros. Eso es una asesoría para todo el mundo que escuchamos el programa. Bueno, muchas gracias por ese programa tan bonito. A usted por estar en sintonía. ¿Cuál es su inquietud, doña Elsa? Gracias, doctor. Mira, mi inconveniente, quiero salir de esta duda. ¿Cuál es? Tengo una niña con discapacidad, saqué la pensión adelantada de la ley 100, ¿no? Sí. Había un decreto 797, la ley 100 del 2003, sí, como que el 2003. Bueno, resulta que saqué esa pensión. De ahí para allá empecé yo a dedicarle tiempo a la niña, porque esos niños especiales con la discapacidad tienen que dedicarle uno tiempo, ya que las GPS no le dan a uno el acompañante. Sí. Pues resulta que de ahí yo no tenía todavía la edad de pensión, que eran los 55 años. Los cumplí a partir del 2012. En el 2012, de ahí para allá corre la pensión de vejez. Pero mi pregunta es, ¿tengo derecho a un retroactivo del 2005 hasta el 2012? Bueno, muchísimas gracias, doña Elsa, por estar en sintonía. ¿Tiene derecho a esto que está solicitando, doña Elsa? Desde mi interpretación no hay derecho a un retroactivo o reliquidación, porque la pensión especial por hijo inválido, lo que releva a la persona es de la edad, pero las semanas y la forma de liquidación corresponde a cómo se haría para la pensión de vejez. Desde mi interpretación, no. O sea, ella cumplió con el requisito de la edad, pero no, de las semanas. De las semanas, perdón. Y tenía a su hija en condición de discapacidad. Por eso accedió a esta pensión. Exacto. Pero ahora debe continuar para acceder a la vejez. No, porque esta es una pensión especial de vejez por hijo inválido. Ajá. A ella se la reconocieron cuando tenía 45 años. Sí. ¿Qué menos? Dice que en el 2005. 2005. Casi a los 43 años. Ya al llegar a la edad de ella de vejez, pues no hay lugar a hacer ninguna reclamación, porque la pensión que le reconocieron también fue de vejez.
Ya. Y fue calculada en su momento de acuerdo al IBL que para esa oportunidad se dio y con las semanas que tenía acreditadas. Desde mi interpretación no hay lugar a pedir reliquidación ni retroactivo, hablando de una pensión especial por hijo inválido y luego pidiendo que mute en una pensión de vejez. Aquí lo que la persona puede hacer es pedir el cambio de pensión especial por hijo inválido a la de vejez, por si la persona se quiere volver a emplear, ahí sí no suceda nada, porque la pensión especial por hijo inválido se le reconoce a la persona siempre y cuando se dedique al cuidado del hijo. Claro. Si se demuestra que la persona vuelve a trabajar, se le suspende el pago de la pensión. Muy bien. Abogado, tenemos una última inquietud, muy rápida antes de finalizar el programa. Muy buenas tardes, mi pregunta es, yo coticé 330 semanas, yo dejé de cotizar, ¿puedo pasarle las semanas que le faltan a mi mujer para que se pensione? Ella tiene la edad de 24 años de trabajo, duró trabajando durante 24 años. ¿Qué debemos hacer para esto? Muchas gracias. Pregunta muy frecuente. Depende de Sí, donde todo el estén. tiempo. Hay que hablar de la pensión familiar. Si están en el régimen de prima media con prestación definida y estas semanas usted las cotizó antes de los 45 años, como mínimo a los 45 años, acredita el 25%, sí estaría cumplido uno de los requisitos. Segundo, deben hacerse censar y mirar en qué clasificación del SISBEN van a quedar, porque se requieren unas clasificaciones mínimas para poder optar por la pensión familiar cuando se está en el régimen de prima media con prestación definida. O sea, para dar esta respuesta es necesario conocer en qué momento fueron acreditadas estas semanas. Muy bien, abogado, pues con esta inquietud hemos atendido la mayoría de las preguntas que nos han llegado a través de los diferentes canales. Agradecemos su presencia, la de la abogada Marlene, a ustedes por estar en sintonía. Los invitamos a que se queden con toda la buena programación del canal TRO. Bendiciones, pasen una feliz tarde.